Bien, nuevamente bienvenidos chicos. Se me ha pedido aumentar al máximo el volumen. Por favor, no olviden registrarse en el chat. Hola Natalie, ¿me copias? Sí, doctor. Hola, Natalie. Doctor, ¿se le escucha bien? Ok, esperemos. Estaba muy bajito el volumen del primer documental. Sí, doctor, un poco. Ya, lo voy a poner al máximo para que podamos escuchar. Sandra, ¿me copias? Sí, doctor, perfectamente. Ya. Van a ponerle mucha atención, por favor, a esos documentales. No son tan antiguos, fíjense, son novedosos y es lo que está pasando en Cochabamba. La primera notario es de la ciudad de La Paz, ¿ya? Entonces, acá también, como les he dado la lectura a una parte de la resolución del juzgado, ni siquiera rechazan, ¿no? Simplemente declaran no al lugar por esta vía, sino que remítase al notario. Eso es interesante porque les decía, el hecho de apelar un auto definitivo, para el que tengo 3 días para poder hacerlo, me va a generar y le va a generar a mi cliente una demora sustancial porque cualquier apelación de auto o sentencia demora. Entonces, prefiero presentar la solicitud, entre comillas, haciéndole caso al juez ante la notaría de fe pública para que los pueda declarar herederos a estos chicos y en su caso, si el notario se opone, pues será materia de que también con una resolución fundamentada diga por qué no puede y realizar el reclamo a la dirección departamental del notariado. No sé en qué va a quedar, ¿cierto? Pero en Cochabamba también ya han empezado los jueces a declinar competencia, ¿no? Bien, para no perder más tiempo, porque este es más completo y un poco más largo, voy a compartir con ustedes este documental. Interesante desde ya, por favor, pónganle mucha atención. Y voy a compartir. Me dicen, por favor, si el audio se escucha. ¿Pueden oír el audio, chicos? Sí, doctor, se escucha. Entonces voy a silenciar mi micrófono para dar paso absolutamente. Sean todos ustedes bienvenidos a esta. Y hoy nos toca ver los trámites en la vía voluntaria notarial en materia sucesoria. Estos son 3 trámites: los procesos sucesorios sin testamento, que antes conocíamos como declaratoria de herederos, y el Código Procesal Civil denomina aceptación de herencia. El segundo trámite es el de división y partición de herencias. Y finalmente, un nuevo trámite, también novedoso para la ley del notariado, la apertura del testamento cerrado. Comencemos. Iniciamos la revisión del primer trámite en la vía voluntaria notarial en materia sucesoria, el trámite denominado proceso sucesorio sin testamento. Este trámite, conocido en la vieja legislación del abrogado Código de Procedimiento Civil, era conocido como un proceso judicial voluntario denominado declaratoria de herederos. En el anterior código, los herederos acudían al juez solicitando ser declarados del causante, en todo caso, ser instituidos como herederos. De esta manera, legitimaban su parentesco y su vocación hereditaria. Se salvaban derechos de terceros y el juez emanaba una resolución judicial que se protocolizaba junto con los impuestos a la transmisión gratuita de bienes o impuestos sucesorios. El juez emanaba una resolución judicial y esta se protocolizaba junto a los impuestos a la transmisión gratuita de bienes o conocidos también como impuestos sucesorios. Esta escritura pública que protocolizaba la resolución judicial y los impuestos sucesorios tenía que ser registrada en derechos reales, esto para establecer el cambio de nombre del sucesor. Sin posesión, procedía judicialmente un nuevo proceso, el interdicto de adquisición de la posesión. En este caso tenemos ahora la nueva disposición de nuestro Código Procesal Civil prevista en el artículo 455. El Código Procesal Civil señala que este es un proceso voluntario, sucesorio.
Nos habla en materia de sucesión legal de la aceptación de herencia. ¿Qué es lo que nos dice sobre el proceso sucesorio sin testamento que practicamos en sede notarial, el Código Procesal Civil? Señala, es el acto por el cual el heredero acepta una herencia abierta. Se efectuará ante notario de fe pública, acompañando los documentos idóneos que acrediten su relación de parentesco con el causante. La escritura pública, extendida por el notario, será suficiente para su inscripción en el registro correspondiente. De esta manera, tenemos que el reglamento 2189, que reglamenta la ley del notariado 483, señala en su artículo 109 que el trámite del proceso sucesorio sin testamento se realiza con una petición escrita. Ya lo habíamos dicho en los anteriores contenidos, que todos los trámites en la vía voluntaria notarial deben iniciarse con una petición escrita y el apersonamiento de los solicitantes. Este trámite del proceso sucesorio sin testamento procede para la aceptación de la herencia conforme las reglas contenidas en el Código Civil. Además de los documentos comunes de la petición, esto es el carnet de identidad y la petición escrita, se debe adjuntar el certificado de defunción del causante y los documentos que acrediten la calidad de heredero. Así, la viuda entregará el certificado de matrimonio, los hijos el certificado de nacimiento. ¿Cuál es el procedimiento señalado en sede notarial para el proceso sucesorio sin testamento? Continuamos con el artículo 149, parágrafo 3 del reglamento de la Ley del Notariado Plurinacional, que nos señala: en el mismo acto, el notario verificará la documentación presentada y extenderá la escritura pública que declare la aceptación de la herencia del causante a quienes hubiesen acreditado su derecho, salvando los derechos sucesorios de otras personas. En caso de que se presente no una aceptación, sino una renuncia a la herencia, se verificará la documentación presentada, se autorizará la escritura pública en los mismos términos, pero esta vez declarando la renuncia de la herencia del causante. De esta manera vamos a empezar a revisar cuál es el procedimiento, la forma en que el notario de fe pública debe elaborar la carpeta del trámite en la vía voluntaria para cualquiera de los trámites, pero particularmente con este que nos ocupa ahora, que es el de aceptación de herencia. Iniciará obviamente abriendo una carpeta específica para este caso, asignando el número de escritura pública para este proceso sucesorio sin testamento. Así lo señala el artículo 94 del reglamento de la Ley del Notariado. Pondrá la fecha de inicio y esta se computa a partir de la fecha de petición y la presentación de toda la documentación que las personas interesadas presentarán al notario conforme al artículo 99, inciso G del reglamento de la Ley del Notariado. De esta forma inicia la petición escrita. En esta petición, de acuerdo al artículo 92, inciso E de nuestra Ley del Notariado 483, concordante con el artículo 109 del reglamento, concordante con el artículo 1025 del Código Civil y el ya referido 455 del Código Procesal Civil, los herederos se apersonarán, presentarán esta petición escrita al notario, señalando que desean iniciar el proceso sucesorio sin testamento, darán referencia de la denominación, nombre y generales de ley del causante, acompañarán el certificado de defunción y también los documentos que acrediten su condición de herederos. En esta petición se estila que también los herederos señalen cuáles son los bienes del causante para que esto quede de conformidad en el registro posterior que elaboraremos en derechos reales. Una vez presentada la petición escrita, esta tiene que ser adjuntada a esta carpeta que ha iniciado el notario, e inmediatamente el notario de fe pública tiene la obligación de cursar información a la Dirección Departamental del Notariado Plurinacional. Con esta información, el notario está señalando que se ha iniciado un trámite sucesorio, en este caso de aceptación de herencia o proceso sucesorio sin testamento, en su oficina notarial. Algo muy importante en la petición escrita es también que los herederos señalen que no han iniciado ningún proceso judicial
en esta materia. Una vez señalada la petición escrita, una vez registrada la información a la Dirección Departamental del Notariado, este a su vez ya podrá autorizar la escritura pública en donde el notario de fe pública está recibiendo la declaración expresa de los herederos por la cual ellos aceptan la herencia del causante. Aquí tenemos que hacer algunas referencias y algunas precisiones que son muy importantes. Esto siempre se realiza de manera voluntaria, consentida y sin implicar derechos de terceros, lo que significa que solamente herederos mayores de edad podrán realizar ese trámite. ¿Qué es lo que sucede con los menores de edad? Lo veremos más adelante. Recordemos que en la petición, esta tiene que tener la forma de carta, no es un memorial, no es necesaria la firma de abogado, se debe adjuntar el certificado de defunción original y los documentos que acrediten la calidad de heredero, en este caso la relación de parentesco que pueda haber entre los herederos que van a aceptar la herencia y el fallecido. Para esto tenemos que ver la legítima y el orden de sucesión de los herederos forzosos con las reglas establecidas en el Código Civil, como es la legítima de, en prioridad, los hijos, el cónyuge, los ascendientes, los descendientes y los colaterales. ¿Qué sucede en el caso de una relación de hecho, una relación de unión libre entre el causante y el cónyuge supérsite? Para esto se aplica al conviviente las reglas establecidas para los herederos forzosos y las previsiones contenidas en el Código de las Familias y el proceso familiar. Esto significa que deberá registrar en primera instancia su relación conyugal y después solicitar la declaración de esta situación en sede administrativa, que es la aceptación de herencia. Por lo tanto, este trámite inicia con la petición, que es lo que inicia el trámite, se adjunta los documentos. El notario nunca va a participar de oficio, sino a rogación, a solicitud de parte, de acuerdo a los principios del derecho notarial. En este caso, previo al inicio del trámite, el notario advertirá a los interesados que si en el transcurso del trámite iniciaran la vía judicial, el trámite de la vía voluntaria queda sin efecto. Esto si aparecen seguramente algunos otros herederos que busquen oponerse a este trámite. Para esto hemos iniciado, como señalado al principio, el abrir la carpeta del trámite y ver la procedencia del trámite en la vía voluntaria notarial. Existen muchas preguntas frecuentes sobre la procedencia de la vía voluntaria notarial en materia sucesoria para la aceptación de herencia. Una de ellas es cuál es la forma de aceptación de la herencia en la vía voluntaria. Reitero que es el artículo 1025 del Código Civil el que establece el plazo para la aceptación de herencia. Una herencia pura y simple tiene un plazo de 10 años para ser aceptada por los herederos. Dentro de este plazo se computa desde el fallecimiento del causante. Dentro de estos 10 años es que el notario podrá ejercer su actividad notarial. Sin embargo, ¿qué sucede si el heredero aparece al año 11, al año 15, al año 13, es decir, después del plazo previsto por el Código Civil? Establecer dos elementos. La prescripción no opera de oficio. Por tanto, el notario puede tranquilamente admitir este trámite después del plazo de los 10 años, porque la prescripción tendrá que ser en todo caso demandada por quien se crea perjudicado en este trámite. Segundo, el mismo Código Civil tiene una previsión muy importante. La prescripción no actúa entre cónyuges, es decir, el cónyuge no tiene este plazo de 10 años para hacer la aceptación de herencia. Estamos hablando siempre de una aceptación pura y simple de una herencia abierta, por lo que debe contabilizarse el plazo para la aceptación desde la muerte del causante, siendo requisito únicamente acompañar los documentos idóneos que acrediten la relación de parentesco con el causante y el heredero, debiendo el notario autorizar la escritura pública que declare la aceptación de esta herencia a quienes hubieran acreditado su derecho, salvando los derechos sucesorios de terceros. De esta manera, con esta escritura pública, el heredero podrá
hacer la cancelación de los impuestos sucesorios o la transmisión gratuita de bienes, que equivale al 4% de la base imponible de todo el acervo hereditario, y posteriormente pasar a su registro y cambio de nombre en las oficinas de derechos reales en la jurisdicción en donde se encuentren estos bienes. Hace un momento nos preguntamos, ¿qué sucede si los herederos son menores de edad? ¿El menor de edad podrá acudir al notario para hacer este trámite en la vía voluntaria notarial? La respuesta nos la da el Código de las Familias y el Proceso Familiar. El Código de las Familias, en su artículo 51, señala de manera expresa que la aceptación de herencias, legados o donaciones que sean para menores, estos deben aceptarla solamente en un proceso judicial con un beneficio de inventario. Es decir, que la herencia que pueda recibir un menor de edad no puede confundirse con el patrimonio de sus padres. Por tanto, tendrá que ser el juez quien acepte la herencia para ese menor con el beneficio de inventario. Así lo señala, reitero, el artículo 51, que a la letra del Código de Familias señala: las herencias en favor de los hijos menores de edad y de personas declaradas interdictas se aceptan siempre bajo beneficio de inventario, y ese es un trámite judicial. Cuando la madre, el padre o ambos no quieran o no puedan aceptar una herencia, legado o donación para sus hijos menores de edad, debe manifestarlo a la autoridad judicial, quien a solicitud de los mismos hijos o algún pariente, incluso de oficio, puede autorizar la aceptación nombrando un curador o un administrador especial que los represente, de manera que no se vean perjudicados en el interés de estos menores. Al efecto, concordamos el Código de Familia con el Código Niño-Niña-Adolescente, la Ley 548, que sobre el tema, en su artículo 157, señala los derechos de acceso a la justicia. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de acudir personalmente o a través de su madre, padre, guardador o tutor ante la autoridad competente, independientemente para la defensa de sus derechos y que ésta sea debidamente y oportunamente atendida. Esto en relación a la posibilidad de que sean los padres quienes no quieran aceptar la herencia de estos menores. Para eso, el Código Niño-Niña-Adolescente faculta al niño a personarse personalmente, de manera directa a la autoridad judicial. Una vez que el niño se presenta ante un juez, el menor de edad se presenta ante un juez para exigir la aceptación de su herencia, el juez va a señalar una representación, en este caso a la Defensoría de la Niñez, para que inicie este proceso judicial de aceptación de herencia bajo inventario en el caso de menores de edad. La aceptación de herencia con beneficio de inventario, recordemos, a favor de menores de edad, debe ser realizada en la vía judicial, no en la vía notarial, de conformidad además con el artículo 470 del Código Procesal Civil como un proceso sucesorio extraordinario, declarando expresamente su decisión ante el juez en la modalidad y plazos previstos en el artículo 1031 y siguientes del Código Civil, que establece que el heredero tiene 6 meses para realizar la aceptación de su herencia bajo beneficio de inventario. ¿Cuáles son los plazos para acceder a la herencia pura y simple en una aceptación que realizan mayores de edad? Lo reiteramos, son 10 años. Si pasaran de estos 10 años, lo mismo, el trámite puede continuar porque la prescripción no opera de oficio, sino tendrá que ser la parte interesada la que demande que esto sea rechazado. La sucesión se abre con la muerte del causante, la sucesión se abre en el lugar del último domicilio del decuyus, el último domicilio del causante. Por lo tanto, el notario habilitado será el notario del lugar en donde ha residido o ha tenido su último domicilio el causante, el fallecido. De acuerdo al artículo 1498 del Código Civil, se establece la imposibilidad de aplicar de oficio la prescripción cuando hablamos de que el plazo de los 10 años establecido ha sido superado. Independientemente del transcurso del tiempo para computar este plazo para la aceptación de herencia, el notario no podrá aplicar de oficio la prescripción.
por tanto procede realizar el trámite de aceptación de herencia y así tendrá que señalarlo en la escritura pública que apruebe esta aceptación que están realizando los herederos de manera totalmente voluntaria, siempre salvando los derechos de terceros. Para el momento de recibir una petición de aceptación de herencia, el notario debe tomar en cuenta elementos muy importantes de las reglas de sucesión contenidas en el Código Civil. Una de estas es el orden de los llamados a suceder. En primer lugar están los descendientes y luego los ascendientes. Luego vendrá el cónyuge o conviviente y después los parientes colaterales. De no existir en este orden ningún tipo de parentesco, será el Estado quien tenga que suceder todo el acervo hereditario del causante. Para esto es necesario que el notario revise el orden de parentesco en el orden de la sucesión, es decir, qué tipo de parentesco es el que está acreditando la persona que quiere aceptar la herencia, si se trata de un parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción. Y además un parentesco por determinación, viendo si se trata de líneas rectas, colaterales y los grados establecidos. Todo esto en materia sucesoria prevista en el Código Civil. Para esto además vemos el Código de las Familias a partir del artículo 8 al artículo 11. Una vez establecido el grado de consanguinidad, entonces el notario deberá registrar la escritura pública. El orden de los herederos forzosos, el orden de los llamados a suceder. En primer lugar, los hijos, los reyes de la herencia. La sucesión corresponde en primer lugar a los hijos, a los descendientes, salvando los derechos del cónyuge. Así lo estipula el artículo 1094 del Código Civil. Otro de los herederos, el cónyuge o sobreviviente, tiene derecho a una cuota igual de herencia a la que tiene cada uno de los hijos. Esta división está prevista en el artículo 1103 del Código Civil, es decir, que hereda proporcionalmente tanto los bienes propios como los bienes comunes. En la división entonces tendrá el 50% el cónyuge y en el otro 50% haremos la división con los hijos y además entra una nueva alícuota aparte para el cónyuge supérsite. La legítima de los hijos y el cónyuge con hijos siempre tiene que estar de acuerdo a lo reglamentado en el artículo 1059 y 1062 de nuestro Código Civil. En cambio, el artículo 1060 y el artículo 1063 del Código Civil establece la legítima de los ascendientes y el cónyuge en caso de no existir descendientes o hijos. Es decir, sin descendientes ni hijos adoptados, 2/3 partes del patrimonio y 1/3 parte es la encargada de cubrir las liberalidades o donaciones que pudiera el causante decidir para personas que no son parientes o para extraños a este círculo familiar. ¿Qué sucede con la legítima del cónyuge? 2/3 partes son para el cónyuge supérsite, 1/3 parte para liberalidades. De esta forma, la masa hereditaria siempre tiene que respetar las reglas sucesorias establecidas en el Código Civil. En este caso, el artículo 1061 del Código, cuya lectura recomiendo de manera inmediata. Una vez solicitada, presentada la petición por escrito de las personas que quieren ser las que van a aceptar esta herencia en este trámite en la vía voluntaria notarial, el segundo paso después de la petición escrita es la elaboración de un acta de comparecencia y verificación de documentos que debe realizar el notario de fe pública. En este caso, de conformidad al artículo 69 de la Ley 483 y del artículo 81 del reglamento, el notario de fe pública elaborará un acta notarial de comparecencia y verificación de documentos del trámite de proceso sucesorio sin testamento para aceptación de herencia. En dicha acta hará referencia, como establece el reglamento, a el día, la hora, las generales de ley de las personas que se están apersonando y en esa acta señalará que le han presentado una petición acompañada de los documentos que acreditan de manera idónea la relación de parentesco de los herederos con el causante.
Obviamente, en esta acta de comparecencia tendrá que señalar que se han adjuntado los documentos y en este caso tendrá que decir y hacer la debida transcripción literal del certificado de defunción y de los certificados que acreditan la relación de parentesco. El cónyuge supérstite presentará el certificado de matrimonio. Los hijos presentarán el certificado de nacimiento y de esta manera, en estricto cumplimiento del artículo 94 y 96 de la Ley del Notariado, en presencia de los comparecientes, el notario procede al registro de estos documentos y la suscripción de la correspondiente acta de comparecencia. Realizada el acta de comparecencia, recordemos que esta es un acta de notoriedad de acuerdo al artículo 81 del reglamento de la Ley del Notariado. Es decir, es un acta de notoriedad porque en esta estamos comprobando la presentación de la petición y de los documentos exigidos como requisitos para el inicio de trámite de este proceso sucesorio. Legitima una situación personal, cuál es la declaración de los interesados en su calidad de herederos forzosos que acreditan su derecho para aceptar la herencia del causante. Debe constar las aseveraciones que es bajo su responsabilidad lo declarado. Recordemos también que en esta carpeta que estamos creando del trámite en la vía voluntaria notarial, de acuerdo al artículo 94 del reglamento de la Ley del Notariado, el notario inicia de esta manera este trámite en la vía voluntaria notarial como proceso sucesorio sin testamento, calificando, estudiando los documentos que acrediten el cumplimiento de estos requisitos legales, asigna un número de escritura que inmediatamente lo publica en el inicio del trámite, al momento de suscribir el acta, y además debe cumplir con la comunicación a la dirección departamental del notariado respectiva que se está iniciando este trámite en su oficina notarial. Finalmente, señalar que esto se trata de una aceptación de herencia. Ya no podemos hablar de instituir herederos porque eso lo hacía el juez. Esta es más bien la aceptación de los herederos de la masa sucesoria, de acuerdo al artículo 455 del Código Procesal Civil. Estamos hablando de un proceso sucesorio dentro de los procesos voluntarios, que así lo señala el Código Procesal Civil, al señalar la aceptación de herencia, ¿no?, que se efectúa ante notario de fe pública y la escritura debe ser registrada en derechos reales. A modo de recapitular, vamos a señalar que la sucesión se abre en el lugar del último domicilio del decuyus. Por lo tanto, el notario habilitado para conocer este trámite es el notario del último domicilio a tiempo del fallecimiento del causante. Debemos realizar la petición y el acta de verificación de los documentos. Este trámite se realiza como dos pasos sucesivos en la relación de esta carpeta en el trámite en la vía voluntaria notarial. Una vez elaborada la escritura pública de aceptación de la herencia, entonces el interesado podrá acudir a instancias tributarias para el pago de su impuesto a la sucesión. Este se realiza en un 3% en impuestos nacionales y un 1% para las gobernaciones departamentales, que es la última reforma tributaria. Una vez pagado este impuesto, que equivale en su totalidad al 4% de masa hereditaria, podrá volver a protocolizar la escritura para que sean adjuntados sus impuestos o presentar simplemente la escritura con los impuestos sucesorios más los títulos de propiedad, folio, testimonio, impuestos, etcétera, a las oficinas de derechos reales para que ésta pueda realizar el cambio de nombre para los herederos y además señalar si estos se encuentran o no en posesión de los inmuebles del causante. De esta manera es que concluimos la revisión del primer trámite en materia sucesoria de los trámites en la vía voluntaria notarial. Nos toca ver ahora el segundo trámite en la vía voluntaria en materia sucesoria, denominado división y partición de herencia. La división y partición, de conformidad al Código Civil en su artículo 1233, establece que todos los coherederos o el albacea en su representación podrá pedir en la vía voluntaria notarial la división de estos bienes hereditarios acompañando el testamento o el inventario aprobado.
Es decir, que como primer requisito tenemos que los herederos se van a poner de acuerdo en la forma en que van a dividir todo ese acervo hereditario. Si están de acuerdo, presentan esta solicitud, esta petición al notario de fe pública, señalando cuáles son los porcentajes y formas de esta división, pero fundamentalmente señalando que todos están de acuerdo y además están respetando la alícuota parte de herederos forzosos que señala el Código Civil. Por lo tanto, la escritura pública que autorizará el notario en ese trámite de división y partición de herencia transcribirá la división que se declare y se obtenga por los solicitantes, realizando su plena y expresa conformidad. Ya sea que el partidor designado en el testamento o en su defecto por un perito que las partes hayan señalado y reconozcan de mutuo y pleno acuerdo, haya sido propuesto por una de ellas. Finalmente, que todo esto esté precautelado en las disposiciones de la división de herencia que estén contenidas en el Código Civil para que ningún derecho se vea afectado en esta copropiedad hereditaria. La división y partición de conformidad al Código Procesal Civil nos establece algunas recomendaciones para este trámite. Debemos tomar en cuenta que la división y partición de herencia no es una división de copropiedad, sino es un trámite que asume la liquidación del patrimonio hereditario. Por ello es necesario que tomemos en cuenta las reglas establecidas por el Código Civil en materia sucesoria. A esta situación, por tanto, se debe dar una visión legal que permita que sea una división sobre la liquidación y posterior división de todo este patrimonio indiviso del causante y no visto como un bien individual en lo proindiviso en el régimen de copropiedad, ya que este tiene otro tratamiento y otra legislación aplicable. Para el Código Procesal Civil se plantea dicha división en la vía incidental en caso de que los herederos no pudieran ponerse de acuerdo o decidan participación judicial para definir su situación hereditaria. Obviamente, en el trámite de división y partición de herencias, para el Código Procesal Civil, se plantea que dicha división sea incidental, reitero, de conformidad al artículo 478. Sin embargo, la división y partición de herencia, si bien como un proceso incidental emerge de la tramitación de un proceso principal, puede ser también conocida como un proceso ordinario. Eso significa que la interpretación correcta es que dicha división y partición de herencia debe surgir como un proceso incidental de un proceso ordinario. Esto por su carácter técnico. Estamos hablando de un peritaje que nos permita realizar una división equitativa y legal de todo el acervo hereditario. Primero, en el proceso ordinario, se debe dilucidar la relación de cuotas, de porcentajes que le corresponde a cada uno de los herederos y después, de forma incidental, hacer la división práctica, la división técnica de la masa hereditaria. Primero, en el proceso ordinario, aplicaremos, señala el artículo 478 del Código Procesal Civil. Es decir, en cuestiones sobre los bienes, las cuestiones inherentes a estos bienes, su conservación, su división, los herederos, se tratará en la vía incidental. No obstante, en atención a la importancia de dichos bienes o de las cuestiones a debatirse, la autoridad judicial podrá disponer que se dilucide en el proceso principal. No olvidemos entonces que para el trámite en la vía voluntaria notarial de división y partición de herencia, establecer sobre todo el cumplimiento de la norma sucesoria en cuanto al acuerdo al que han arribado los herederos. Este es un tema estrictamente técnico y eso tiene que ser reflejado en la escritura pública que el notario genere a medida que vaya elaborando la carpeta de este trámite. Nos toca ver ahora el último trámite en materia sucesoria en la vía voluntaria notarial. Es el trámite denominado apertura de testamento cerrado. Un trámite que hasta la vieja legislación del abrogado Código de Procedimiento Civil lo conocíamos como un trámite judicial que debía realizarse en instancias judiciales. Este trámite también ha sido completamente desjudicializado y hoy se puede realizar en sede notarial en la vía meramente administrativa. ¿Cuál es el procedimiento previsto en el artículo 1148 y siguientes del Código Civil para la apertura del testamento cerrado y de acuerdo al reglamento notarial para los trámites en la vía voluntaria notarial?
Pues bien, será competente el notario que tenga en su poder el testamento cerrado o aquel del último domicilio del causante. Recibida la petición, documentación que acredite la calidad de los interesados, el notario deberá señalar fecha para la apertura y lectura del testamento cerrado en el despacho notarial, citando a los interesados y a los testigos testamentarios. De acuerdo al procedimiento previsto en el reglamento de la ley del notariado para el trámite de apertura de testamento cerrado, el notario pedirá que quien tenga el testamento cerrado lo entregue, lo presente él mismo, si el notario ha quedado como depositario de este testamento cerrado, y finalmente que se reúnan los testigos testamentarios a quienes deberá citar legalmente. Ya conformada la audiencia notarial, el notario pedirá a los testigos testamentarios que reconozcan sus firmas en el pliego. Señalará, este es el pliego del testamento cerrado, ustedes han estado con el causante, con el señor que ha realizado este testamento, y les pide que por favor vayan a reconocer sus firmas en este pliego. Lo mismo que verifique que están cerrados y sellados. Les pedirá además que presenten el acta de otorgamiento del testamento cerrado. De darse esta situación, procederá entonces a la apertura, lectura de este testamento cerrado e inmediatamente será reducido a su protocolización, es decir, transcribir ese testamento cerrado a un protocolo, siempre y cuando se hayan cumplido estas condiciones. En esta audiencia notarial solemne se revisan los documentos presentados, la acreditación del fallecimiento del testador, la exhibición del testamento cerrado, se verificará que este no haya sido violentado en sus sellos, en su cierre. Obviamente, en caso de encontrarse alguna falencia a esta situación, el trámite se lo da por finalizado, quedando abierta la vía voluntaria, en este caso judicial y ya no notarial. ¿Qué sucede si uno de los testigos testamentarios ha fallecido? ¿Qué sucede si uno de los sellos ha quedado roto o el sobre tiene evidentes signos de haber sido violentado o abierto? Entonces el notario no podrá continuar con ese trámite, lo dará por finalizado y podrá instruir a las partes que inicien el trámite en la vía judicial. En esta audiencia solemne, lo que el notario debe hacer es el reconocimiento de las firmas en el pliego por parte de los testigos testamentarios, así como de los cierres, y que se presenten en el acta de notarial de otorgamiento aquella vez que hicieron el testamento cerrado. El testamento se abrirá en presencia de los testigos, los interesados, el notario dará lectura en voz alta del testamento y esto será asentado en una escritura pública firmada por todos los concurrentes, así lo señala el artículo 110 del reglamento de la ley del notariado, concluyendo de esta manera con el trámite en la vía voluntaria notarial para la apertura de testamento cerrado. Bien, chicos, ustedes los elegidos, ¿qué comentario? ¿Está claro? Doctor Balda, doctora. Doctor, Sí, adelante. en este documental, la abogada dijo que la aceptación de herencia de menores de edad debe ser interpuesta ante un juez, no así ante un notario. Muy bien. Fíjense cuál es el criterio. Nada uniforme de cómo se manejan. Y los que estamos en medio de todo somos los abogados. Y nuestros clientes, lógicamente. A medida de que vayamos ingresando ya en las próximas clases a la práctica como tal, chicos, les voy a ir pasando modelos de solicitudes ante notario, modelos de solicitudes ante el juez, las resoluciones que emiten, ojalá emitan en papel blanco y con buena tinta, porque te emiten en papel sellado y con mala tinta, y aunque le saques N fotos, no es posible ver. Es así como se está todavía después de un par de años, que si bien es cierto, son nuevas normas, pero tampoco son muy nuevitas, es así el criterio que se tiene. Entonces nosotros lidiamos con todo aquello y lógicamente ustedes. Por eso he querido que vean, palpen la realidad, así sea con documental, de cuál es el criterio que se tiene. ¿Listo?
Lo vamos a aclarar, no se preocupen. Hay una conferencia el día miércoles. Espero que me manden el link para poder ver todo este tema de una reunión de DIRNOPLU. ¿Listo? Bien, chicos, estamos llegando al final. Muchísimas gracias por su asistencia y nos estamos viendo el día miércoles, ¿ok?